Muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de Molefex, creador de Traders, academia que se ha conformado con el objetivo de poder capacitar y formar personas que desean desarrollarse como traders en los mercados financieros. Para los que no me conocen, vivo en Buenos Aires, Argentina, comencé en el mundo del trading en el año 2001. En marzo del 2003 abrí mi primera cuenta real luego de mucho estudio y trabajo y en el 2005 conformé Molefex, desde donde impartimos cursos, seminarios, damos clases presenciales, ahora no, y también a distancia, y tratamos de brindar todo tipo de información al trader. En nuestra página van a poder encontrar las citas más relevantes del calendario económico día a día, informes de interés en unos principales pares y otro tipo de activos como commodities, índices, y también aquella información a tener en cuenta y relevante para la operatoria de mercados. Pero hoy vamos a hablar un poquito de algunos conceptos más que importantes en los mercados. No es ni más ni menos que la psicología de masas y el trading. Y para ir directamente a estos conceptos, vamos a tomar algunas frases de nuestro querido Charles Dow, persona que se le reconoce como el antecesor del análisis técnico de mercados, y a partir de sus 6 postulados, hoy están más que vigentes las premisas que hacen al análisis técnico. Hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? De 100 años, el señor Charles Dow elaboró junto con Edward Jones dos índices, los cuales hablaban de que dos índices deben confirmar un cambio de tendencia al alza o a la baja. Un movimiento en solo una de las medias no confirma por sí mismo un cambio de la tendencia vigente. Vamos a ponernos en situación y comprender un poco lo que estaba sucediendo hace unos cuantos años atrás, pero sin embargo están aplicados a conceptos que hoy siguen vigentes y más vigentes que nunca. En aquel momento, lo que se han propuesto tanto Edward Jones como Charles Dow es tratar de inferir la actividad económica de los Estados Unidos a partir del análisis de las acciones de de las principales empresas americanas. En aquel momento, de la industria del sector industrial y del sector transporte, que eran los que movían la economía americana. Ciertamente, en la actualidad, deberíamos anexar la parte de servicios, que ha tomado una importantísima relevancia y sobre todo cierta permeabilidad, sensibilidad a los cambios económicos. Entonces, lo que decía o se basaba en estas medias es que no importaba analizar el comportamiento de una acción en particular, sino que trataba de analizar un sector líder. Entonces, cuando las acciones del sector de industrias del transporte subían a medida que pasaba el tiempo, podíamos inferir que se encontraba en sentido alcista. Sin embargo, si el índice de transporte no era acompañado por el sector industrial, había todavía alguna pequeña diferencia, por lo cual no cumplía con el criterio que las dos medias deberían estar en dirección alcista. De esta manera, y observando las dos medias con su sincronicidad, podíamos predecir lógicamente los ciclos alcistas y adelantar posibles cambios direccionales cuando viraban de un lado hacia el otro. Entonces, bien, lo que estaba basándose es en la psicología de masas que se encontraba detrás. Algo importante para destacar es que dentro de sus postulados hablaba de que la tendencia se encuentra vigente hasta que no haya una confirmación de cambio. Y nosotros lo decimos de alguna manera en forma diferente. Los cambios solo vienen por imposibilidad de continuación. Al menos debería haber dos intentos, ¿sí?, de continuación para que se produzca una corrección y posteriormente un cambio. ¿Cuál es la diferencia de corrección y cambio? Algunos de ustedes se preguntarán. Es el paso del tiempo. Nosotros, al ver los mercados, no observamos un viraje de arriba hacia abajo en forma veloz. Lo que estamos observando es un movimiento en dirección, un agotamiento en lateralización, y solo por no poder continuar se puede observar un cambio de dirección tendencial. Espero poder ser lo más claro posible, porque nos va a ayudar a poder entender los movimientos en los mercados. Muchas veces nos encontramos ante un gráfico, estamos viendo los precios
y seguimos, ¿no?, los famosos corredores de precios. Si sube, me subo en compra, si baja, me subo en venta. Sin embargo, detrás hay un sentimiento, hoy llaman el price action, ¿sí?, tratando de entender cuál es la fuerza última del mercado. Sin embargo, algunos de los postulados de Charles Dow que se basan en la psicología de masa que están detrás nos ayudan a poder predecir si va a continuar la tendencia, si está lateralizando a modo de una toma de beneficios para una continuación posterior o si estamos ante un agotamiento y lógicamente un posible cambio direccional. Bien, vamos a reconocer un poquito los movimientos del mercado y vamos a hacer de la clase de hoy lo más práctica posible. Claramente, cuando vamos a analizar un activo tenemos que ver una situación actual, o sea, tratar de trazar un diagnóstico de lo que está pasando en este momento. Quiero ver si hay una dirección tendencial, si la puedo predecir, si no la puedo predecir, si hay una especie de movimiento que no es claro, y todo esto de alguna manera me va a ayudar a mí a poder saber qué estuvo pasando hasta hoy. Esa es la primera medida. Y luego podríamos ver si lo que estuvo pasando hasta hoy me sirve para saber lo que va a pasar para adelante. Por lo cual tenemos que entender y reconocer el momento del mercado, el momento del movimiento del mercado. Hablando de la vida, hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay una madurez y hay una muerte. En los mercados pasa algo similar. Sin embargo, seguramente cuando vemos la claridad del movimiento, probablemente no sea en el inicio, sino en cierta madurez y quizás en el ocaso. Espero ser claro en esto, porque hay muchos libros, mucha bibliografía que habla de que hay que operar a favor de la tendencia o se recomienda operar a favor de la tendencia. Sin embargo, y sí les voy a decir a todos por igual, que claramente vamos a detectar la tendencia sin dudarlo, y donde si les pregunto a todos ustedes de qué movimiento estamos observando y que ustedes no haya ninguno que me diga algo contrario, entonces estamos ante una tendencia madura y posiblemente más que madura. Entonces, ¿realmente vamos a ingresar en una tendencia madura y muy madura? ¿Por cuánto? ¿De qué manera? Seguramente y en más de una oportunidad han ingresado en niveles máximos dentro de una tendencia alcista o en mínimos dentro de una tendencia bajista. Y por último, una vez que diagnosticamos una situación actual, tendencial o no, vamos a ver en rango, si reconocemos quizás el momento donde está ese movimiento direccional, luego vamos a trazar un posible comportamiento futuro. La información que tenemos hasta la actualidad, ¿es suficiente para trazar lo que vendrá? ¿Sí? Por favor, hay mucho silencio, muy pocas preguntas. ¿Soy claro? Más o menos, están atentos, se me fue el audio, me quedé solo. Cualquier comentario, sí, es más que bienvenido. Bien, muchísimas gracias a aquellos que me van acercando comentarios. Vamos, por ejemplo, a un ejemplo práctico, obviamente pasado, para luego ir directamente a algo que es en tiempo real. Fíjense este gráfico, ¿sí? Claramente inició el precio, estamos en el euro dólar, gráfico en 4 horas, inició aquí a la izquierda, subió, lateralizó, luego subió y tenemos varios intentos, ¿sí?, donde en principio no pudo avanzar. Estos niveles de resistencia, como les llamamos desde el punto de vista técnico, no son ni más ni menos zonas donde el precio se detuvo. Las resistencias son aquellas zonas por encima del precio actual donde la oferta se equipara con la demanda. ¿Qué quiere decir? Que los compradores hasta ese precio compraban, después parecía caro, entonces dejaban de comprar y aparecía la fuerza vendedora. Y acá hubo 2, 3 y hasta 4 intentos. Cuádruple techo es un patrón medio raro, pero de alguna manera sí tenemos una muralla que ha detenido el precio. Entonces, si yo tengo que ver y diagnosticar una situación actual para este primer postulado, ¿de qué estamos hablando en este gráfico? ¿Una tendencia alcista? ¿Una tendencia bajista? ¿Falta de tendencia? ¿Alguno de ustedes quiere colaborar, brindarme algún comentario? Si lo vamos haciendo en ida y vuelta. Adelante, vamos. Lorenzo me dice que está en tendencia alcista. Jorge le agrega algo más. Hay una acumulación en una forma lateral. Bien.
Después la mayoría me está sumando que dice alcista, 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 alcista. Perfecto. Algunos suman lateral. Bien. Ninguno me dijo bajista. Sin embargo, yo en mi pregunta capciosa no les precisé que cada vez que hablen de tendencia o dirección en movimiento tienen que precisar el tiempo. Entonces, en este momento son gráficos en 4 horas. Estamos en el año 2011, hace muchos años. Fíjense que habla un poco de lo viejo que estoy de este lado, pero ciertamente hubo un movimiento alcista, una lateralización, otro nuevo impulso alcista y al final hay cierta lateralización y las últimas horas hubo una fuerte caída. Entonces, cualquiera de ustedes hubiese tenido razón porque dependiendo del momento. Sin embargo, en la última faceta, dentro de una tendencia mayor, encontramos una lateralización y hasta una importante corrección bajista, porque aquellos que han estudiado un poco patrones de velas japonesa, tenemos un fuerte engulfing, una vela envolvente color negra que envuelve la anterior, por lo cual me está indicando en principio quizás el inicio de una corrección, sumado a 4 intentos sin poder continuar. Pero eso es en principio hacia adelante. Por lo pronto, es correcto que hayan hablado de tendencia alcista, es correcto los que sumaron que hay cierta lateralización del movimiento y no es incorrecto aquellos que empezaron a hablar de un inicio de un movimiento a la baja. Viendo las estadísticas de todas sus respuestas, hay una gran mayoría de alcistas y algunos que mencionan la parte lateral, muy pocos en sentido bajista. Bien, voy a algunos comentarios que me fueron acercando también. Algunos me dicen como Raúl que está preparándose para la bajada. Podría ser, no lo sabemos, pero por lo menos, y acercándonos a la teoría de Dow, tenemos un primer intento, un segundo intento, un tercer intento, y si lo tomamos como un triple techo, porque lo lógico es que vaya hasta la zona del neckline, tenemos un impulso, un segundo impulso con un doble techo en gráficos menores y un tercer impulso con rechazo. Tenemos zona de cuello y zonas de máximos, que me indican que por debajo del cuello podría caer la altura y por encima de los máximos podría continuar el movimiento. Entonces, marcamos el diagnóstico actual, tendencia alcista mayor, lateralización última y una corrección importante. Y lo más fuerte, ¿sí?, son las zonas para poder tomar decisiones en el mercado, o bien hacia la baja o bien hacia el alza. Pero lo que estamos entendiendo y lo que estamos deduciendo simplemente con un gráfico antiguo, anterior, es la fuerza del precio, la psicología de masas que está y la observamos a partir de el tamaño de esa vela, a partir de la fuerza vendedora o la fuerza compradora. Bien, leo algunas preguntas antes de avanzar. Bien, acá me decía Pedro también, tendencia alcista con agotamiento, se forma una W. Bien, Alejandro, perfecto, que dice Raúl, yo lo atiné. No lo sabemos, ¿por qué? Porque en realidad, más allá de haber atinado lo anterior, que en realidad todos lo han atinado, el tema es importante lo que estoy observando para adelante, y esta es la parte más importante. Esto indica que a partir de acá me pongo a la baja, me pongo al alza o espero. Bien, esto es importante. Me pongo al alza, me pongo a la baja o quizás lo más importante, espero. Acá me dicen que se fue el audio. ¿Es para todos? A ver. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan restos? ¿Se escucha ok? ¿No se escucha? ¿Alguno sí? Sí, se escucha, la mayoría de personas me escucha. Voy a escribirle a todos, por favor, si me confirman que se escucha, pero la mayoría me está diciendo que se escucha. Entiendo, es individual. Bien, todos dicen que se escucha. Bien. Va la respuesta a todos, ¿sí? Me refiero del audio, pero ok, perfecto, muchas gracias. Debe haber sido algún microcorte de algunas personas. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Gracias, Harry, por favor, desde Costa Rica. Hay un montón de gente que me va escribiendo. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, rápidamente nosotros vamos a hacer simple y sencillo el webinario del día de hoy con el objetivo, lógicamente, de tratar de comprender movimientos futuros. Nosotros tenemos rápidamente que reconocer lo que viene sucediendo hasta este momento. Puede ser que estemos ante un movimiento tendencial o puede ser que estemos en un movimiento en rango. No hay otra opción. Si tenemos una claridad
de lo que estamos observando puede ser una tendencia al alza, mínimos ascendentes, o a la baja, máximos descendentes. O en rango cuando no podemos detectar una tendencia cierta como consecuencia de no poder detectar una tendencia cierta. A partir de ahí tendríamos que ver si estamos en una tendencia en la mitad o en el final. El inicio es muy difícil de detectar y necesitamos más información, por lo cual le diría que las primeras partes o los inicios de las tendencias son zonas en rango, y dentro de los rangos deberíamos clasificar si está dentro de una tendencia mayor a modo de toma de beneficios o estamos en la parte final, en la parte del agotamiento. ¿Ok? Y antes, bueno, pues las preguntas y respuestas van en todo momento, vamos a meternos directamente, sí, en gráficos. Y lo que vamos a hacer es, vamos directamente a ir a analizar algo totalmente limpio. Por ejemplo, y lo veíamos en estos días, vamos a ir a alguno de los índices, si les parece bien. Vamos a ir directamente, por ejemplo, al Dow Jones, ¿sí? Hablando de Dow Jones, directamente vamos a ir al Dow Jones, lo vamos a ampliar y vamos a tratar, ¿sí?, de hacer un diagnóstico en base a esto, de entender un poco el comportamiento de los precios. Vamos a fijar directamente por defecto un gráfico, vamos a ir a meses, ¿sí?, y vamos a encontrar claramente un comportamiento, un diagnóstico actual y tratar de trazar escenarios en base a la psicología de masas, a la acción del precio, a la fuerza entre la oferta y la demanda, ¿sí? Esto es lo que nos va a ayudar hoy a tomar de alguna manera posibles decisiones a futuras o no. ¿Por qué? Porque la no entrada es una de las opciones importantes. Cuando no tengo ninguna señal, ningún argumento, ningún fundamento que me permita entrar al mercado, entonces es una excelente señal de no entrar. Bien, vamos adelante. Acá me dice Jaime del DAX. La próxima, ¿sí? O si tienes alguna posición, después luego me escribes y te abrindo mis comentarios. Pero vamos a analizar un poco lo que está sucediendo. Entonces, en principio, cualquier persona que analiza, ¿sí?, el movimiento histórico del Dow Jones puede decir, wow, lo que ha subido, ciertamente, si yo tuviese que dividir a modo de grosos modos, tenemos movimientos idas y vueltas con una suba y una baja. Y a partir del año 2009 lo que podemos encontrar es claramente una directriz de mínimos ascendentes. Entonces podríamos hablar que estamos dentro de una importante tendencia alcista mayor, con una muy fuerte corrección, seguramente varios la han visto durante los meses de, si mal no recuerdo, de enero, febrero y marzo, exactamente febrero y marzo de este año, desde donde lógicamente ha tenido una muy fuerte suba que lo ha llevado lógicamente a niveles de máximos históricos. Entonces, vamos a entender en gráficos mensuales. ¿Y por qué empiezo dentro de gráficos mensuales? Porque los gráficos mayores son los que rigen, los que mandan a gráficos menores. La mayor cantidad de psicología detrás está en la tendencia mayor. ¿Qué quiere decir? Estuvo mayor cantidad de tiempo en determinada dirección, por lo cual, dentro de esta tendencia mayor, lógicamente, vemos un segundo impulso. Si yo tuviese que ampliar el movimiento y recordando un poco lo que nos menciona Dow, diríamos que acá tuvo un máximo histórico, ¿sí? Y aunque no lo pudo superar, podríamos haber visto o estar viendo una segunda zona de máximos históricos. ¿Esto es señal más que suficiente para hablar de un cambio de tendencia? No, pero sí, de alguna manera, es información necesaria. Un doble impulso no exitoso, fallido, me habilita a poder darle una probabilidad creciente a un posible cambio de escenario. Indica que hubo un primer impulso, una fuerte corrección y un segundo impulso. Bien, dicho de esta forma, nosotros tenemos zona a tener en cuenta con máximos dentro de este segundo impulso alcista que tuvo una muy fuerte corrección durante el pasado mes de septiembre. Luego siempre nos recomiendo ir a gráficos menores. ¿Por qué a gráficos menores? Porque ya tenemos la dirección mayor y luego en gráficos menores empezamos a entender el comportamiento siguiente. Hablaba Charles Dow de tendencias primarias, secundarias y terciarias. Y fíjense aquí,
luego de generar este máximo histórico en el mes de enero del 2020, donde nos marcó un doble impulso, podríamos hablar de doble techo, y anticipó una fuerte caída. En este momento estamos viendo en gráficos menores algo similar. Podríamos decir que estamos observando un segundo impulso que podría ser quizás en el día de mañana lo que nos marque una corrección importante. Sí, podría ser. ¿Y de qué forma lo estamos viendo? Y tuvimos un primer impulso aquí, lo podríamos marcar directamente así, con la zona de cierres, o lo podríamos directamente marcar con la zona de máximos. ¿Cuál es el correcto? Los dos son los correctos. Porque nosotros cuando analizamos los patrones gráficos directamente, ¿sí? No estamos aplicando matemática exacta, matemática perfecta, porque estamos entendiendo que los precios son manifestaciones sociales, manifestaciones de los seres humanos. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Es que la tendencia alcista está, ya hubo una corrección y hubo un segundo impulso sin poder avanzar. Dicho esto, podríamos estar teniendo una muy fuerte zona de congestión que detiene y se está convirtiendo en una especie de muralla cerca de 28.770, 28.800. Es un anticipo a un posible patrón de doble techo en gráficos menores, porque quizás podríamos tener un doble techo en gráficos mayores. Pero estos patrones surgen, y recordemos lo que hablamos en el inicio, como consecuencia de no poder continuar. Entonces, el análisis técnico nos marca claramente, a partir del estudio de la psicología detrás, las zonas donde nosotros empezamos a entender que podrían brindarse. Para hablar de un doble techo deberíamos ver el quiebre de la zona de 26.700 aproximadamente, lo cual, hasta que no quiebre esta zona, es un movimiento lateral dentro de una tendencia mayor. Pero ya tuvo la corrección y tuvo un segundo intento. Entonces ahora ya me marca las zonas donde si quiebra 28.800 al alza, marca continuación de tendencia, luego lateralización. Si quiebra 26.700, estamos hablando de un cambio direccional posible a partir de un doble intento fallido. Vuelvo a las preguntas que se van sumando y son cada vez más, los cuales les doy la bienvenida porque las necesitamos. Requiero de esta ida y vuelta. Bien, acá Augusto hablaba de que hay una fuerte resistencia en dos picos superiores. Claro que sí, tenemos una zona acá importante y acá también hay otra zona importante. Pero fíjense, y le voy a cambiar el color a esta línea directriz porque en principio estamos usando mucho amarillo, pero nos empieza a marcar, qué fea zona, vamos a marcar algo más fuerte, más legible, ¿sí? Acá con un rosa. Fíjense que nos empieza a marcar máximos descendentes, ¿sí? Podríamos estar viendo quizás un cambio direccional, recién sería el inicio. Es lo que hablábamos hoy. Nosotros no podemos hablar de un movimiento bajista desde acá, menos después de la última suba importante. Estamos a un movimiento de ida y vuelta dentro de una suba mayor. Podría ser movimiento bajista y lo empezaremos a confirmar a partir de esta zona. Todavía le falta tiempo. Aquí nos dice Raúl que solamente opera oro y viendo el comportamiento los días martes hay impulsos dependiendo del sentimiento de la noticia, porque solo hasta 10 minutos para identificar la tendencia. Raúl, lo que falta indicar, sobre todo cuando uno opera cualquier tipo de activo, en este caso un commodity como el oro, que tiene cierta volatilidad en ciertos momentos, es la temporalidad. Te invito a ver el oro, y lo hemos visto y lo hemos compartido con el panorama semanal el día lunes pasado. El oro se encuentra claramente en una dirección de ida y vuelta dentro de una tendencia fuertemente mayor, alcista. Tocó máximos históricos en 2070 y empezó a corregir y claramente está en movimientos de ida y vuelta. A mi entender, dentro de esta oscilación todavía tiene probabilidades asociadas alcistas y tiene zonas claras que en caso de quebrar podía continuar. Entonces, cuando estamos hablando de cualquier activo, en este caso el oro, hay que ver qué tipo de trading realizás y si vas a aprovechar la tendencia mayor o los movimientos tendenciales, contratendenciales o laterales menores. Bien, aquí nos dice Alejandro si se pueden dar esas caídas tan fuertes. Sí, fíjate lo que sucedió, hablábamos en el mes de febrero y marzo, una tremenda caída de los índices.
Y si ustedes recuerdan, y cuando habla de los escenarios o las fases bajistas en la misma teoría de Dow, habla de veloces caídas y habla del pánico en el mercado que se presenta claramente, por ejemplo, en los índices. Entonces, cada vez que vamos a analizar un activo, tenemos que entender, comprender y aceptar que tienen características diferentes. Ahora me dice, ¿se puede considerar cambio de tendencia? A ver, voy a ser muy criterioso y cuidadoso con mi respuesta. En principio, en gráficos mensuales y semanales, la tendencia es claramente alcista. Estamos observando, y lo vemos un poquito en gráficos diarios, una suerte de lateralización. Y también encontramos en gráficos diarios un doble impulso alcista sin poder continuar. Por lo cual, fíjense que cuanto mayor cantidad de intentos desee realizar sin poder continuar, mayor fortaleza de esta zona y todo lo que no puede subir tiende a bajar. Por lo cual, uno puede ir marcando zonas intermedias con el objetivo de trazar planes para desarrollar un trading y vemos cómo ha respetado 28.160. Fíjense entonces ya en gráficos diarios dentro de una tendencia alcista mayor porque mantiene los mínimos ascendentes, hay un primer intento, un segundo intento, en gráficos menores hay un segundo intento un poco más chico, por lo cual el quiebre 28.160 me podría dar un movimiento similar, ¿sí?, de unos 600 pips, que significa, ¿sí?, que podríamos ir a la zona de 27.500 aproximadamente como un impulso en caso de ser quebrada 28.100 como consecuencia de no poder avanzado. Bien, gracias Raúl por tus comentarios. ¿Qué tanto afecta al mercado las elecciones de Estados Unidos? Todo ahora. Y vamos a estar atentos a fuertes movimientos volátiles en los próximos días hasta el 3 de noviembre, no lo dudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo cotiza en dólares y lógicamente hay un montón de incertidumbre a partir de los posibles resultados. Pero antes de los resultados, ¿sí?, claramente tenemos un COVID que está haciendo daños fuertes y se espera un paquete de estímulos que todavía no ha sido aprobado y el inicio de esta semana se habló de que quizás en caso de que se apruebe puede ser después de las elecciones, por lo cual es un condimento político muy fuerte y lógicamente los mercados están muy sensibles a estos movimientos, más que nada los índices bursátiles americanos. Bien, aquí me dice Pedro, después de un fuerte movimiento al alza, no tengo para cambio posible de tendencia. A ver, Pedro, tratemos de entender el movimiento. Cuando está la tendencia claramente alcista, ¿sí?, la vemos todos y probablemente nos querramos subir a ese movimiento direccional y probablemente nuestra esencia nos haga subir en zonas de máximos, lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo, somos corredores de precios. Podemos entrar y alguna vez nos puede suceder entrar en máximos. Y la realidad es que si tenemos una cuenta aparte no muy grande y un apalancamiento medianamente alto, quizás la corrección nos pueda dañar muchísimo nuestra cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando está claramente la tendencia fijada, marcada, tratemos de buscar zonas entendiendo estos segundos impulsos y estos terceros impulsos que muchas veces muestra el mercado. Y esto de alguna manera es claramente explicado con la psicología de masa en mercados eficientes, como por ejemplo los principales índices bursátiles eficientes, que tienden a la eficiencia para ser un poco más correcto. Aquí Julio me dice que tiene una duda. ¿Los doble techos en gráficos de un minuto son válidos o se ocupa otro tipo de análisis en este periodo de tiempo? Son válidos. Importante es qué tipo de instrumento, ¿sí?, y cuánto le vas a pedir a esos dobles intentos sin poder continuar. Eso es importante. Aquí me dice Raúl que tocó pagar caro, tenía 500 y terminó con 7,50, realicé scalping sin ver todo lo que he visto con vos. Bueno, gracias Raúl por tus comentarios. Sinceramente yo a todos les digo que cualquier dinero invertido en mercados sin tener conocimientos, y me parece que no es una buena decisión. Aquellas personas que dicen, bueno, invertí algo de dinero para ver si aprendo, lo único que van a aprender es a perder. Les recomiendo estudiar. Nosotros hace muchos años que brindamos seminarios, cursos de todo tipo de niveles, gente que recién se inicia
hasta gente que lleva mucho tiempo y traslada graves errores. Va a depender de cada uno de ustedes qué tipo de formación acorde al objetivo que ustedes quieran lograr. ¿Sí? Esto es, a mi entender, clave. Entonces, depende del objetivo de ustedes, el tipo de capacitación que van a tener. Pero créanme que el peor error es operar sin conocimientos. Aquí Luis me dice, al tomar la entrada en algún activo, si analizamos todas las temporalidades, al final, ¿con cuál temporalidad nos quedamos para hacer la entrada? ¿Diario, una hora? Es simple, Luis, depende qué tipo de trading vas a realizar. Cuando uno encuentra una señal en gráficos diarios, le puede dar una vigencia de 2 o 3 días. Si vas a trabajar con gráficos de 1 minuto, y quizás tengas 2 o 3 minutos, 5 minutos la señal. Entonces, tenemos una expectativa diferente en cantidad de pips y también una expectativa en cantidad de tiempo. Entonces, la duración y la vigencia es más que importante. Y volviendo a recuperar el concepto que acabo de compartir con ustedes hace un ratito, siempre es importante empezar a ver en gráficos mayores para saber si estamos ante una corrección en gráficos menores o un movimiento a favor de la tendencia mayor. Porque claramente el principio de dominancia nos ayuda a nosotros a entender qué es la tendencia de fuerte, la tendencia dominante, la de mayor fuerza que está detrás. Nos ayuda muchísimo para, lógicamente, comprender nuestro trading. Ahora bien, si no hay señales claras, no entrar al mercado. Aquí Mónica nos dice, si no se aprueban los auxilios, ¿el oro volvería a subir? El oro va a subir, te diría Mónica, sin lugar a dudas. Casi para mí es una realidad. El tema es cuándo. Pero en este contexto de incertidumbre, ciertamente el oro es muy difícil que baje. Ahora, no les estoy diciendo que compren oro y no les estoy diciendo que compren oro a este precio. De hecho, el lunes en el panorama de mercado que damos todos los lunes, hablamos de cuáles son las posibles zonas de parada y todavía puede corregir un poco más el oro. ¿Sí? Está claramente una zona de consolidación, pero siendo el activo de refugio en este contexto, y es difícil que baje. Y además en gráficos chartistas no vemos patrones de un cambio de tendencia mayor, sí movimientos correctivos. El oro puede caer hasta 1810 y hasta 1740 sin perder su escenario alcista. Bien, bien. Aquí Oscar dice que la tendencia en divisas son controversiales. No, no lo son. Es más fácil todavía en divisas, porque lo que estamos viendo es numerador versus denominador, debilidad o fortaleza de uno respecto a otra. Lo que estamos viendo de alguna manera es un movimiento quizás distinto al que planteaba Charles Dow cuando miraba mercados a partir de los índices, ¿sí? Porque claramente en los índices vemos marcado de sentimiento comprador, alcista, auge. Cuando vemos pares de monedas, lo que estamos viendo es una diferencia de fuerza entre una moneda y otra. ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Volvemos un poco entonces a esto que estamos hoy hablando de la psicología de masas. Hablamos de gráficos de meses, hablamos de gráficos de semanas y hablamos en este momento de gráficos diarios y marcamos zonas. Y nos quedamos de alguna manera con estas zonas que son más que importantes porque nos está diciendo a partir de dónde cambia el sentimiento. Tratamos de entender un diagnóstico mayor, entendemos si viene una tendencia mayor, si la empieza a agotar, si podemos anticipar un cambio que en principio es corrección, y lo más importante, definimos los niveles. Los niveles donde nos dice, en caso de quebrar estos niveles que respetó el pasado, el mercado tiene memoria, así también lo dice Charles Dow, entonces muy posiblemente que vaya a buscar otros niveles de equilibrio. Entonces, es importante entender la fuerza que está detrás para saber si nos da información de lo que puede llegar a suceder y sobre todo con zonas claras como estamos trazando en este momento. Acá Jean-Michel me agrega otra pregunta. ¿Nos puede ayudar con los pares que tienen con relación el uno con el otro? Gracias. Sí, podemos hablar horas de los pares, porque claramente cada moneda tiene sus características y lógicamente hay ciertas correlaciones con otros activos y con otras monedas. Pero créanme que la moneda o el macho del mercado, como decimos aquí, sigue siendo el dólar americano. Por eso es tan importante todos los datos de Estados Unidos, los informes de la Reserva Federal, el dato de empleo a principio de mes y los tweets, lógicamente, del presidente, que a partir de esa herramienta
nos ha regalado movimientos muy bruscos en los mercados. Bien, dudas, preguntas, comentarios que nos quieran acercar mientras comparto con todos ustedes los diferentes medios de comunicación. Me preguntaban recién nuevamente del canal YouTube. Aquí tenemos el canal YouTube Molefex. Recién uno de ustedes, era Mariano, nos consultaba también si brindamos seminarios y capacitaciones a distancia. Sí, hoy y debido al COVID estamos fuertemente trabajando en seminarios 1 a 1 con diferentes niveles y de hecho hasta mañana estamos extendiendo una bonificación, quedan pocas plazas aún todavía disponibles, de un 50% de los costos habituales. Aquellas personas que estén interesadas nos pueden escribir a info@molefex para más detalles y le brindamos todos los datos que requieran. Bien, excelente. ¿Dudas, comentarios? Si no, los voy saludando, les voy agradeciendo el haber estado aquí nuevamente una vez más. Y Darío me pregunta, ¿cómo encuentro los postulados? Bien, nuestro canal de YouTube, Molefex, creador de traders, tenés varias sesiones, varias clases donde hablamos de DAO, DAO y Fibonacci, DAO y los movimientos del mercado y compartimos demás los postulados. Les voy agradeciendo a todos ustedes su tiempo, les deseo una buena semana de trading y desde ya muchísimas gracias por estar.